Lo primero, ¿no? La estanflación es un término que viene de un calco completo de inglés que se llama stagflation, ¿no? Palabra puesta de stagnation o estancamiento e inflation, que sería inflación, ¿no? Es una situación o coyuntura económica en el que se produce una situación de inflación más o menos elevada y se produce un estancamiento de la economía y sobre todo el ritmo no cede. Una de las cosas que yo creo que más importantes desde el punto de vista económico que tuvo el tema de la estanflación es que se puso en dudas o digamos que se fue al garete la famosa curva de Phillips, ¿no? Sobre todo, digamos, en las escuelas económicas se estudia la curva de Phillips como digamos, como que los gobiernos podían elegir más o menos una tasa de desempleo con una tasa de inflación, ¿no? Es decir, que si tú quieres tener más desempleo, vas a tener una relación que te va a aumentar la inflación, ¿no? Y fijaros, esto es lo que hablarían, ¿no? Que hay una cierta curva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta inflación? Pues que rompe todo, es decir, que no hay esa relación directa, es que nos encontramos en un mundo en el que hay inflación y hay desempleo, es decir, que esta curva de Phillips lo que hace es que se cambia y que incluso se pone en dudas o en contradicción cómo era esta curva de Phillips, ¿no? La presencia de las escuelas monetaristas de los años, sobre todo 80, relacionados con Milton Friedman, etcétera, sobre todo el punto clave a la hora de por qué llegaron a ser esa escuela predominante, digamos, en Estados Unidos o en Inglaterra, por ejemplo, fue sobre todo por esto, por la curva de Phillips, cómo la estanflación hizo que realmente pues se fuera al garete y que toda esa economía keynesiana pues se pondría, digamos, completamente entre dudas, ¿no? Que fuera así, ¿no? ¿Por qué es mala esta inflación? ¿No? Sencillamente porque es una situación de que se pierde o se pierde. O sea, que es que no hay nada que, o es muy difícil, no hay nada directamente que no implique que tarde o temprano nos lleve a una cierta recesión económica. Es decir, que dependiendo cómo actúes el Banco Central o los gobiernos, es que pegarse con la inflación y pegarse con la tasa de desempleo es tremendamente complicado, ¿no? Entonces, claro, a un político, a cualquier persona, decirle que haga lo que haga va a llevar a una recesión, pues realmente es bastante complicado, ¿no? Recordar, año 65, un político inglés habla ya de esta inflación con una inflación del 4,66%. Entonces, vamos pasando, mejor o peor, van pasando los años y de repente nos encontramos en el año 73 con la guerra de Yom Kippur y los países árabes deciden pues no exportar petróleo a países occidentales. ¿Qué es lo que implica eso? Pues unas subidas brutales del precio del petróleo y todo eso pues lleva a que aumenten todos, digamos, los costes de producción, ¿no? Al final estábamos hablando de una economía en el año 73 muy dependiente de petróleo y lo que hace y lo que provoca es que muchos, digamos, casi todos las industrias necesitan ese petróleo, ¿no? Se genera una relación de que hay esos primeros shocks de aumentos. Los sindicatos en los años 70 eran realmente fuertes, tanto sobre todo en Inglaterra como en Europa, a diferencia de lo que puede haber hoy por hoy. O sea que cuando a veces oyes a gente que te dicen que los sindicatos hoy o los sindicatos españoles son fuertes, ni a palo. O sea, yo creo que con la inflación que tendríamos ya estarían pidiendo unas subidas salariales muy potentes y hoy por hoy, pues bueno, están hablando realmente pues bastante bajo, ¿no? Con todo, ¿qué es lo que se produjo? Pues una subida, digamos, primer shock desde el punto de vista petrolífero. Eso conllevó que otras industrias subieran precios y a su vez provocó que habría unos aumentos de lo que se llama segunda ronda en economía y es que los sueldos aumentaran, ¿no? Entonces, todo eso genera una ola que se va retroalimentando y es realmente el problema, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con todo esto? Pues que los gobiernos completamente bloqueados, ¿no? O sea, porque ellos estaban con su curva de Phillips, ahora cómo lo hago, ahora aumento gasto, ahora reduzco gasto, ahora emito dinero, ahora dejo de emitir dinero y de repente se encuentran pues que la situación es complicada y que no saben qué tomar decisiones, no tienen esas grandes decisiones que, digamos, poder tomar. Hace poco, Bank of America sacó una gráfica que yo creo que ha salido en muchos sitios en Twitter y me ha parecido bastante interesante, en la que sobre todo hablaba de cuál es
habían sido los activos que habían salido beneficiados, ¿no? Pues, por supuesto, el tema, pues el petróleo, las commodities, el copper, ¿cómo sería? El cobre. Y una de las cosas que también aparecería sería la inflación, o serían, cuando hablan de inflation, están hablando de bonos o tips ligados a la inflación, y todo el tema de cash, corps bonds, que sean bonos corporativos, bonos gubernamentales, etcétera. ¿Qué es lo que yo creo que hoy por hoy tenemos diferente? Y es que yo no invertiría en bonos gubernamentales o bonos corporativos. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que haya una subida de tipos es bastante potente, ¿no? Entonces, si hay una subida de tipos, esa parte de bonos bajaría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que comentaba un poco sobre el tema de la cartera permanente que hablábamos, ¿no? Fijaros, si tú tienes en tu cartera permanente una parte de cash y de bonos, pues la probabilidad de que pierdas es más o menos importante, ¿no? Uno de los datos que me pareció interesantes es que el real estate en estos 2 años he estado buscando para ver si podía encontrar desde el año 73 hasta el año 85, pero los datos que tenía no eran tan claros como digamos estos, pero el real estate, que es inversión inmobiliaria directa, había sido uno de los activos también que mejor podía haber funcionado. Y de los que menos, pues empezarían, por ejemplo, con los REITs, ¿no? Que habrían sido dentro de los inversión en bolsa, salvo petroleras, etcétera, que por supuesto habrían mejorado mucho, habrían sido de los menos malos, ¿no? Habrían tenido unos números negativos porque, sobre todo en los años 70, no había tantos REITs. Pensar que los primeros REITs empiezan a aparecer a principios de los años 60 y con unas diferencias a lo que existe en la actualidad bastante potentes, y estaban muy focalizados a temas de retail, ¿vale? Entonces es normal que si sobre todo son REITs de supermercados, etcétera, pues la rentabilidad no fuera, digamos, tan potente, ¿no? Como podía ser, ¿no? ¿Cómo se solucionó esta inflación, ¿no? O sea, que hemos visto exactamente todo lo que había provocado, la guerra, la crisis, como un follón de la leche, un follón en bolsa bastante potente, y pues bueno, se solucionó simplemente que entró Paul Volcker, que fue presidente de la Reserva Federal Americana del año 79 al año 87, y se encontró pues que justo más o menos entrar, pues la inflación estaba totalmente desbocada, estaba en un 14,80%, y fijaros, en tan solo 2 años y medio, 3 años, consiguió reducirla a tan solo un 2,3%. ¿Qué medidas hizo? Limitó el suministro de dinero a los mercados y hizo una subida de tipos impresionante. Subió los tipos de interés hasta un 20%. ¿Qué consecuencias tuvo? Pues una de las crisis económicas más importantes en Estados Unidos, sin duda, y también políticamente, pues que Jimmy Carter no fue reelegido en las siguientes elecciones, ¿no? Por eso entró Reagan, ¿no? Entonces, es más, Volcker yo creo que fue el primer presidente de la Reserva Federal que estuvo, digamos, como presidente de la Reserva Federal, tanto en un gobierno republicano como un gobierno demócrata. O sea, es decir, que fijaros la fuerza que, digamos, consiguió, ¿no? Un punto que yo creo que ha sido el que más me ha parecido interesante de todo lo que he podido estudiar del tema de esta inflación es este pequeño dato, ¿no? Que yo creo que es más importante de lo que parece. Desde que se acuñó el término de esta inflación, año 65, es decir, que ya había tambores de que algo no funcionaba bien, de que una inflación del 4,60 o 4,70% en Inglaterra no iba tan bien, hasta que se intervino y no hubo que más cojones que intervenir, ¿vale? Pasaron 15 años, ¿vale? Es decir, que si estamos pensando que el Banco Central Europeo o la Reserva Federal Americana van a actuar rapidísimo, etcétera, pues fijaros el tiempo que les llevó a actuar. Es más, podemos ver el tema, por ejemplo, de la inflación que tuvimos, y fijaros, desde el año 74-75 la inflación ya se veía que estaba potente, incluso en el 78-69. Fijaros la cantidad de años que pasaban y veían que esto no funcionaba, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que nos quiere indicar, ¿no? Que, por favor, todos aquellos que piensen que la Reserva Federal actúa lento o el Banco Central Europeo actúa lento, yo lo pienso, pero es que eso es lo normal, ¿vale? Fijaros lo que tardaron en actuar, ¿no? Y hasta que no entró alguien y dijo,
esto lo tengo que hacer porque no queda más cojones y no queda más cojones, ¿no? Entonces, la pelota lo van a ir tirando, digamos, los diferentes gobiernos para intentar no hacer esas medidas tan traumáticas. Fijaros cómo posiblemente en una semana Estados Unidos suba los tipos de interés un cuartito de punto, lo vaya subiendo, pero está hablando de subidas máximo de un 2%. O en Europa estamos hablando de que se van a producir esas pequeñas subidas, o bueno, van a dejar de emitir tanto dinero que se limitó, os recuerdo, el suministro de dinero en los mercados en los años 80, porque hasta ese momento se emitía también bastante dinero, y todo eso pues en Europa va a tardar. Pero bueno, esta inflación 2022, se desconoce el tiempo que dura esta inflación, ¿no? Entonces, cuando alguien crea que esto va a durar un año, pues no tiene por qué. Es más, creo que posiblemente tengamos subidas, tendremos bajadas, y aquí la duda es a ver cuál es ese valle donde estamos, ¿no? Yo creo que es bueno verlo con el anterior, ¿no? Cómo nos encontramos que pues había subiditas, en el año 74-75 baja, vuelve a subir, pero no consiguen bajarlo, ¿no? Es decir, que si la inflación no consiguen que baje el 5%, es cuando yo creo que vamos a tener, vamos a entrar en problemas bastante gordos, ¿no? Creo sinceramente que con el tiempo acabarán actuando con emisión monetaria y la subida de tipos de interés si ven que no baja, ¿vale? Es que es lo que, pues lo que veo, ¿no? ¿Soluciones a esta inflación? Pues hay varias soluciones. Estas son las que han funcionado. Teóricas hay alguna más, pero sobre todo habría como 2 puntos, ¿no? Un poco, sobre todo la escuela monetarista, que es la que creo que van a acabar utilizando si ven que no consiguen bajar, ¿vale? Y sobre todo hay 2, ¿no? Es una reducción de la emisión de dinero en la economía, buscando esa reducción también de déficit público y subidas de tipo de interés. Y luego, desde el punto de vista de la oferta, pues de regulación de servicios e industrias, privatización de servicios y empresas públicas y evitar subidas de sueldos. Esto se puede producir con sindicatos con poco poder, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que desgraciadamente van a aplicar, ¿no? Entonces, es un poco triste porque yo creo que se podía aplicar alguna otra escuela para intentarlo. Por lo menos yo creo que tenemos algo de tiempo, tenemos 1 año, 2 años para intentar ver si se puede conseguir otro tipo digamos, de situaciones, ¿no? Pero esto es lo que históricamente, digamos, ha podido funcionar. Simplemente a veces es quedaros con un par de cosillas, que es sobre todo lo que os digo, pensar que la estanflación no tiene por qué ser en un periodo de tiempo corto. Yo pensaba que iba a poder ser corto. Podemos estar con inflaciones de 6, 7, 8, 9% durante 2, 3, 4, 5 años y no sería extraño, ¿vale? Entonces, y eso es lo que nos puede mostrar un poco esto. Y luego también pensar que nos podemos encontrar que si esperamos que los políticos van a actuar, pues ya podemos estar esperando tranquilos, ¿no? O sea que yo creo que van a tardar bastante en contestar, ¿no?